con Libre Opinión, la voz de los protagonistas. Un programa muy movido el día de hoy, y en este caso estamos con Elías Aguirre, del Partido Socialista de San Miguel. Buenas noches y bienvenido. ¿Cómo te va, Elías? Bien, muy bien. Bueno, tengo entendido que ustedes están trabajando por el tema de los grandes aumentos que tiene la tarifa de APSA, o sea, de agua corriente, acá en el Partido de San Miguel. Contame un poquito. Nosotros la semana pasada con la comisión directiva del Partido Socialista presentamos una nota al intendente donde básicamente le solicitamos que intervenga de inmediato, porque la verdad que el tarifazo de APSA es absolutamente vergonzoso, además de que es ilegal y que es arbitrario. Y lo que le planteamos básicamente es que él promueva en el fuero judicial que corresponda una acción o una medida cautelar para proteger o defender a los usuarios del servicio de agua potable y desagüe cloacales que justamente presta el servicio la empresa APSA. Hay dos aspectos centrales que determinan por qué fue el tarifazo. El primero, el que tiene que ver, es con un aumento absolutamente, como decía antes, arbitrario, que pasa la tarifa de 0,60 centavos del metro cúbico a casi $1,70. Estamos hablando de que ahí la tarifa está aumentando casi un 281%. Y por otro lado, lo que hace también a la aplicación del régimen tarifario que se modificó el año pasado, es que la tarifa se determina no en función de lo que los usuarios consumimos, sino efectivamente se determina en función de la evaluación fiscal de la propiedad. Con lo cual el criterio de razonabilidad que debería orientar la determinación de la tarifa no existe. Cualquier ciudadano que abona su factura de luz o de gas lo hace en función de lo que consumió, de los kilowatts que consumió, de los metros cúbicos que consumió de gas, y esto no es en el caso de la empresa APSA. Por lo tanto, en ese planteo le pedimos al intendente que haga uso de las facultades que le confiere la ley provincial de defensa de los derechos del usuario y del consumidor. Un petitorio que firmó toda la comisión directiva, donde hacemos este planteo, donde incluso hacemos una argumentación legal, citamos jurisprudencia, hay medidas cautelares anteriores que han beneficiado incluso a jubilados que cobraban la jubilación mínima frente a estos abusos de la empresa, y lo que estamos pidiéndole es que él haga uso de su poder político y el poder que le confiere la ley para proteger en definitiva a los usuarios y a los vecinos de este distrito, que es el que él gobierna. A un jubilado va y se presenta en APSA y dice, mire, yo no puedo pagar esta cantidad que me viene la factura de agua. ¿Tiene algo, se le hace descuento? ¿APSA lo recibe para hacer un descuento, lo escucha o no? ¿O todo el mundo paga lo que tiene que pagar y se terminó? Y en realidad hay una parte digamos, la gente a veces se cansa de agotar las vías administrativas en la propia empresa y termina, lamentablemente, como en muchos casos, pagando la tarifa que se le impone. ¿Ahora están cortando el agua? ¿En algunos casos que no pagan? Por el momento no, porque el problema es que si el servicio fuera medio, quizás el corte de suministro sería más fácil para la empresa. Eso no está ocurriendo por ahora. ¿Hay medidores en todos los domicilios? No hay. El problema es que... En algunos lugares sí, ¿eh? El problema es que cuando vos querés gestionar la solicitud del medidor, además de cobrarte 1.000 pesos por la instalación del medidor, el trámite se burocratiza en la empresa tratando de dilatar y de evitar de que vos puedas conseguir la instalación del medidor. Te doy un solo ejemplo. Una familia de 2 personas que vive en una casa valuada en 70.000 pesos, en este régimen tarifario estaría pagando casi 170 pesos. En el sistema medido estaría pagando casi 61 pesos. Entonces ahí te das cuenta de casi el 300%. ¿Qué fue lo que le contestó el intendente? Todavía nada, esperamos que él tiene, bueno, dejamos nuestros datos en esa carta, esperamos que él haga uso de las facultades que tiene usar esta parte y que medio para llegar, ¿no? Exactamente, también, ¿no? Para que no una cuestión política, sino la decisión de defender a los vecinos y usuarios del servicio de APSA en este distrito. ¿Qué van a hacer de ahora en más? Nosotros estamos articulando trabajo con la empresa, un grupo de vecinos que es Asamblea por los Derechos del Agua. Ellos tienen una página que es www. O sea, no hay banderas por el agua. A ver, no hay banderas políticas en eso. Es decir, hubo una iniciativa del partido, pero que lo articulamos con los sectores de la sociedad civil, porque es un reclamo que a nosotros nos supera y que como la gente digamos, en los lugares donde nos movilizamos, y un reclamo donde conversamos, del vecino de San Miguel también, ¿no? Eso, la presión del agua, que es muy grave en esta época del año, que tiene que ver también con alguna cuestión no normada sobre el levantamiento desmedido de edificios. Bueno, son un montón de cuestiones que tienen que ver con el servicio eficiente, además de eficiente y de caro, que presta la empresa APSA. La última pregunta, y ya cerramos porque nos van a matar, nos van a hundir. ¿Qué es de cierto que algún vecino hace un reclamo, falta de suministro de agua? ¿Van a hacer una perforación?
y lo mandan directamente a la red. Donde lo normal sería hacer una perforación, mandarlo a los lugares, a los filtros, y después de ahí derivarlo para la red. La cuestión de la falta de presión y de la falta justamente de agua es una cuestión que nosotros trabajamos desde 2007. Sí. En el 2007 ya APSA decía que con las condiciones de infraestructura que tenía, más las obras que preveía, alcanzaba solamente para satisfacer el servicio de ese momento. De ahí en adelante, si el nivel, digamos, de construcciones se aumentaba en San Miguel, como terminó aumentando después, la empresa se encontraba desbordada. Esto es lo cierto. La empresa hoy, por escasez de un plan de inversiones y por la falta de recursos y también por una parte de la negligencia en la dirección o en la conducción política, no está llevando adelante las obras que debería llevar. Elías, te agradecemos, muchas gracias, te agradecemos esta visita acá, y bueno, seguramente en estos días vamos a estar hablando, y cuando haya alguna novedad, por favor, estamos aquí. Te dejaba solamente esta publicación que Hermes Wiener sacó sobre las 20 ideas para 20 años en la Argentina que propone Frente Amplio Progresista. Muchísimas gracias. Acá lo está tomando la cámara, ahí te lo estamos tomando. Gracias por esto. No, por favor, gracias a vos. Hasta la próxima. Gabriela, seguimos con más información. Seguimos con más información y tenemos el gusto de tener esta noche también aquí al ingeniero Ricardo Nicolás Vago, es diputado provincial, presidente de la Comisión de Transporte en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. También es vecino de la región, es de Moreno, así que ingeniero, bienvenido, muchas gracias por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Y me olvidé de presentarlo, es presidente de la asociación Salvemos al Tren. ¿Cuántas cosas han cambiado en los trenes de nuestra querida Argentina y cómo se trabaja desde allí? ¿Cómo se tomó la idea de armar esta asociación y quiénes participan? Bueno, lo que nosotros vemos es un enorme deterioro de la política ferroviaria. Los más mayores decían que la época de Neustadt, que el Estado no podía gastar $1 millón por día para mantener 30.000 kilómetros de vías férreas y 80.000 trabajadores ferroviarios. Y la realidad es que hoy hemos llegado a gastar en los últimos años más de $3 millones por día para mantener exclusivamente las vías del Gran Buenos Aires y cerca de 8.000 ferroviarios. El tren, que es un... Bueno, perdón, y los servicios también se modificaron, ¿no? No tiene nada, el servicio es totalmente inferior. No hay una renovación de equipos. Yo me pregunto, el Sarmiento, la política era subsidiar al concesionario privado, subsidiar sin control. El último año antes de la tragedia fueron 900 millones de pesos los entregados. Ese material no fue al tren. El tren... ¿En qué lugar se perdió ese dinero que estaba destinado a mejorar la calidad del servicio, no? Bueno, por ejemplo, el fallo de juez Bonadío es un fallo que explica claramente las desviaciones de fondo que tenía la empresa. Empresa que tiene micros en Miami, empresa inmobiliaria, empresa publicitaria, todo salía de la plata del Sarmiento y está en el fallo de juez Bonadío, que hace responsables a los hermanos Sirigliano y a otros funcionarios, además del secretario de Transporte. Pero yo le quiero decir a los televidentes, ¿saben cuánto costaba reparar los compresores, que son los elementos que permiten el frenado del tren? 18.000 pesos. El tren que choca tenía 2 compresores sin funcionar, o sea que con 36.000 pesos se hubiese solucionado. Bueno, estamos en una fecha realmente sensible, se está cumpliendo el primer año de esta terrible tragedia que se cobró la vida de 51 personas, más de 700 heridos y muchísimas familias que quedaron destrozadas. Se han organizado los familiares, aún no hay respuestas. ¿Cómo está esta causa y en qué lugar queda parada la gente por un lado y la empresa por el otro? Bueno, el gobierno, 3 meses después de la tragedia, le rescinde la concesión. Pero le rescinde la concesión a TVA sin nombrar el accidente de 11. O sea, como si no hubiese existido. Los motivos de la rescisión son exclusivamente por incumplimiento del servicio y no por el accidente del tren. Entonces, de alguna manera, nosotros decimos, esta situación que ahora se complementa con entregar a juicio oral, pero en este juicio oral ha quedado exceptuado el ministro
de planificación que es el ministro debido. Realmente hay un ministro y secretarios. Pretender pensar... ¿Quedan todos exentos? No, los secretarios, los dos secretarios de transporte y el subsecretario de transporte ferroviario, quedan todos, digamos, están encausados en la causa. Ahora, lo que nosotros pensamos que el ministro, que sabía el manejo que se hacía de los subsidios, que se realizó durante años, no puede de ninguna manera estar exceptuado en esta causa. Esto es uno de los reclamos de los víctimas, y yo aprovecho este medio para invitar a la Plaza de Mayo a asistir sin ningún tipo de banderías políticas. Y uno, ¿por qué invita a Plaza de Mayo? Invito a Plaza de Mayo por el futuro, porque si nosotros nos quedamos callados y no decimos nada ante la situación de estas personas que han fallecido y que no debían de haber fallecido, estamos de alguna manera permitiendo que venga otro episodio similar. Entonces, me parece que en Plaza de Mayo hay que estar en silencio, en un reclamo de justicia, sin ningún tipo de banderías partidarias, y por eso el FAP, el Frente Amplio, adhiere e invita a asistir. Vamos a asistir. Simplemente. Exactamente, el día y el horario. Mañana, ¿hay que ir con algo en particular? No, mañana a las 17 horas empieza algunos músicos musicales, algunas actividades musicales, y después a las 19 empiezan a contar un poco la parte de que están organizados los propias víctimas y los familiares de las víctimas para expresar el sentido del acto. Vayan por el futuro, para que cambie el ferrocarril, vayan para así evitamos que no vuelva a pasar lo mismo. Muchísimas gracias, ingeniero Vago, y me quedo con algunas de sus palabras, porque de alguna manera olvidar es hacer como que nada pasó, y estas muertes no fueron en vano, que nos sirva para mejorar como sociedad. Adelante, Daniel, tenemos más información esta noche. Y agradecemos, por supuesto, muchísimas gracias. Bueno, estamos llegando a la parte final de esta edición de Libre Opinión del día de hoy. Rodolfo Sotelino, buenas noches y bienvenido. ¿Cómo te va? Bueno, yo siempre... Periodista del partido de San Miguel. Yo siempre para lo último, pero bueno, estamos 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. Pero bueno, la palabra suya es importante y con 2 minutos le alcanza. Sí, más vale. Es seguro. Le agradezco, por supuesto, a los directivos del canal por haberme invitado, y a usted, señor, por haberme invitado. Es una producción del canal. Sí. Es una producción del canal. Y le agradezco también a usted que me haya permitido estar en su programa. No, por favor. Y también estamos agradecidos, los que lo conocemos hace muchos años, de que haya regresado usted a la pantalla de Telered, la mayor, ¿no? Estamos contentos los que lo conocemos. Bueno, ¿cómo se está trabajando en San Miguel con en el tema político? No, el tema político... le diría yo que está bastante bien avanzado, sí, ¿no es cierto? Y además